año, más o menos, fue el 18 de noviembre del año pasado, que vino Mark Hagland a darnos una charla en esta misma sala. Fue la primera actividad que hicimos como asociación, la primera actividad pública, y bueno, en este año, bueno, la asociación Ambin, supongo que la conocéis. En este año han pasado muchas cosas importantes, pero a mi entender, lo que ha sido más significativo ha sido la revisión que hemos hecho de nosotras mismas, entender qué es el privilegio blanco, aprender, o más bien desaprender, que es un poquito más complicado, desaprender muchas de las cosas que dábamos por sentadas y sobre todo iniciar un debate intenso sobre racismo y razas, que tan difícil es para la gente blanca. Es a través de nuestros hijos e hijas que hemos visto la realidad de nuestra sociedad y cuando lo ves no puedes sino comprometerte en la lucha. Este proceso iniciado, que es largo, no sería posible sin las voces de personas como las que hoy nos acompañan y a las cuales estamos muy agradecidas. Y precisamente vienen a hablar de esto, del privilegio blanco y del compromiso antirracista. Ahora os presento un poquito. Os presento a Ankat. Ella es miembro del colectivo afrofeminista, de hecho viene como miembro de representación del colectivo. Yo no sé si conocéis el colectivo afrofeminista, pero si no lo conocéis, pues yo os animo a que la sigáis. Se aprende mucho, es muy interesante. Ellas, tanto en sus redes como en su página, podéis ver los eventos que hacen. Y si queréis, para presentar a Ankat, yo lo que voy a hacer es leer una presentación que la ha hecho ella misma. O sea, ella ha escrito una presentación sobre ella y yo la voy a leer, si me das permiso, Anne. Dice: nací en Sri Lanka, soy francesa y adoptada, migrante privilegiada y estudiante en antropología. Desde hace años observo, analizo y deconstruyo las diferentes relaciones de poderes y privilegios interpersonales a fin de detectarlos y poder actuar en contra de ellos, inventando y mirando nuevos conceptos y perspectivas de emancipaciones por la gente racializada. Centro principalmente mi trabajo en las construcciones y estructuras racistas, machistas y homofóbicas, pero muchas veces mi eje central es el hecho racial, situándolo en un contexto histórico y geopolítico local o internacional, porque me parece crucial para entender las diferentes relaciones de poderes y jerarquías sociales actuales. Soy defensora y luchadora por el antirracismo político, por el movimiento LGTBI racializados, y nieta del pensamiento excolonial. Y Mark Hagland, él fue adoptado por una familia blanca hace más de 50 años en una zona de Estados Unidos en la que no había diversidad racial ni cultural. Tras llegar con la primera ola de adoptados coreanos, vivió su infancia y juventud en total aislamiento racial, sintiendo siempre que no encajaba en su entorno. Con esas premisas no cabe duda que toda la sabiduría que ha alcanzado es por mérito propio. Periodista de profesión, da charlas sobre la complejidad de la adopción transracial, sobre racismo e identidad, modera varios grupos de adopción transracial, escribe artículos y ha colaborado en varios libros sobre adopción transracial. Y todo ello lo hace con el objetivo de que los niños y jóvenes como él se sientan acompañados en su camino. Gracias. Y ya por último, solo decir que en la entrada estamos recogiendo donativos para los jóvenes migrantes a quienes ayuda Frontera Sur en Barcelona. Después Anne os explicará un poco, solo que si queréis colaborar, pues a la salida encontraréis el sitio donde hacerlo. Muchas gracias y os dejo con... Gracias a ti. A ver, no lo puedes demasiado fuerte porque si no va a llegar. Sí. A ver, ¿está bien? Así no va, ¿no? Bueno, quería decir gracias a todos por venir para participar a este evento y bueno, también decir gracias a Mark para participar conmigo en este evento y también a Ambin para invitarme.
Yo quiero empezar por hablar de lo que es el compromiso antirracista. Yo no soy muy buena para improvisar, entonces he escrito todo un texto para hablaros un poco del compromiso antirracista. Yo quiero empezar un poco para la redefinición de dos conceptos, porque creo que hay una confusión al respecto, que son los términos antirracismo moral y antirracismo político. El antirracismo moral es ver o considerar el racismo desde el prisma de la moral, del bien o del mal. En esta visión, el racismo estaría reservado a las personas consideradas como malas y se reduciría a unos insultos o algunos actos violentos hacia las personas racializadas. Las personas percibidas como buenas estarían libres de todo tipo de comportamiento racista, por eso que solemos escuchar tantas veces la frase «yo no soy racista, pero», porque nadie quiere ser una persona mala realmente. Estos tipos de concepción del racismo anulan la posibilidad de hacer cualquier tipo de análisis sobre cómo funciona el racismo en la sociedad. Es un tipo de negación frente a lo que es el racismo estructural, porque como lo dije antes, las personas buenas no podrían ser racistas. Y sabemos perfectamente que lo que se podría percibir como buenas intenciones no quita el hecho que podemos tener comportamientos racistas hacia los demás. El antirracismo político es tener en cuenta el carácter sistémico y estructural del racismo. Aquí no estamos hablando de la moral, sino de reconocer las estructuras y sistemas presentes en la sociedad que articulan el racismo de manera política, social, institucional y económica, y situarlo en sus orígenes históricos y socioculturales. El Estado, por ejemplo, con sus leyes discriminatorias, es uno de los motores del racismo estructural. Por eso que lo llamamos racismo institucional, porque emana desde la institución. Desde este análisis, el antirracismo político tiene en cuenta que la sociedad está concebida desde unas jerarquizaciones raciales. Las problemáticas raciales afectan y dictan las posiciones de las personas racializadas en la sociedad y también afectan las relaciones interpersonales. Entonces, el antirracismo político revisa y cuestiona estas estructuras, patrones y relaciones de poder para poder acabar con esta jerarquía racial y que deje de ser un factor de selección, afectaciones, discriminaciones, violencia, etc. Aquí os voy a leer dos citas de discurso que se podrían pertenecer a lo que representa básicamente el antirracismo político. El primero es Aimé Césaire, que es un poeta y político bastante famoso en Francia, que hizo en 1950, que se llama El discurso sobre el colonialismo. Había que estudiar primero cómo trabaja la colonización para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido exacto de la palabra, para degradarlo, para despertarlo a sus instintos escondidos, a la codicia, a la violencia, al odio racial, al relativismo moral, y demostrar que cada vez en Vietnam cortan una cabeza o sacan un ojo y que en Francia se acepta, violan a una muchacha y que en Francia se acepta, sacrifican a un malgache y que en Francia se acepta, un logro de la civilización pende con su peso muerto, una regresión universal se opera, una gangrena se instala, un foco de infección se extiende y al final de todos esos tratados violados, de todas estas mentiras propagadas, de todas estas expediciones punitivas toleradas, de todos estos prisioneros atados e interrogados, de todos estos patriotas torturados, al final de este orgullo racial enardecido, al final de esta jactancia desplegada, está el veneno inoculado en las venas de Europa y el progreso lento pero seguro de la salvajización del continente. El gran reproche que hago al pseudohumanismo es el de haber aminorado por demasiado tiempo los derechos del hombre, el haber tenido sobre ello y mantener aún un criterio estrecho y parcializado y parcial y, a fin de cuentas, sórdidamente racista.
El segundo ejemplo es Jacques Vercès, que era un abogado francés, que es una declaración durante el juicio de Klaus Barbie en 1987. Vercès era un anticolonialista y antirracista convencido que decidió defender a Klaus Barbie en este juicio para poder abrir el debate sobre el racismo, el colonialismo y la nivelación de los crímenes en contra de la humanidad frente a las instituciones internacionales. Para hablar en nombre de toda la humanidad, hay que al menos ser su emanación verídica y verificable. Para hablar de todos los humanos y todo el humano. Soy hombre, y no hay nada de humano que me sea extraño. Ya decía Terencio, aquel antiguo esclavo de Roma. ¿Cómo podemos presentarnos como mandatarios de la humanidad sin la mayoría de los humanos que la constituyen? Intelectualmente, esta contradicción no se supera. ¿Por qué hago aquí estas dos citaciones? Porque para mí, concebir el antirracismo político sin tener en cuenta las relaciones de poder norte-sur y cuáles son los comportamientos occidentales respecto al resto de la planeta es imposible. Siguiendo el pensamiento de Césaire, cada vez que aceptamos las barbaridades que hacen nuestros estados, nuestras sociedades se ensalvajan un poco más. Entonces, ¿dónde se sitúa en todo eso la adopción? La adopción internacional transracial está totalmente cruzada y impregnada de estas relaciones de poder norte-sur. Si miramos los flujos de adopciones, son prácticamente unilaterales y van del sur a norte. Yo considero que nosotros también somos migrantes, puesto que la adopción internacional son consecuencias de las situaciones sociopolíticas y económicas de nuestros países de orígenes. Muchas madres se encuentran en la situación de tener que dar en adopción a sus hijos porque ellas no se pueden ir, no pueden mantenernos o se encuentran frente a discursos que las culpabilizan y que les explican que es mejor dejar a sus hijos, que es mejor dejar a sus hijos que se vayan a Occidente, puesto que el Occidente es moderno y que los países del sur global serían supuestamente salvajes. Tenemos que cuestionarnos sobre la posición de las madres racializadas. ¿Cuál es el impacto de ser una madre racializada del sur global? ¿Y cuáles son sus capacidades de acción? También tenemos que cuestionarnos sobre la posición de las madres racializadas que se enfrentan a situaciones precarias en el norte global y cómo y por qué se encuentran en situaciones de abandonar a sus hijos. Pero no solo esto, sabemos perfectamente que hay también muchos casos en los que son las instituciones mismas que les quitan sus hijos. Nos dan en adopción a personas occidentales porque ellas tienen el pas blanco para salir del país y conseguirnos papeles. Gracias al privilegio occidental podemos obtener papeles de manera simple cuando sabemos perfectamente que los demás migrantes, muchos de los cuales son menores no acompañados, tienen que enfrentarse a toda una burocracia racista para ser considerado como refugiado, obtener asilo o simplemente migrar, que los prohíbe a lo máximo posible quedarse en Europa. También se enfrentan a unas fuertes políticas antimigraciones que implican cosas tales como persecuciones o represiones policiales. Nosotros, como tenemos el pasaporte occidental, no tenemos que pasar por ninguno de estos procesos. Tampoco hay que pensar que sois los salvadores de estos niños, porque en muchos casos son nuestras sociedades y gobiernos quienes crean los problemas económicos y sociopolíticos del sur global. Por ejemplo, ¿ya os habéis cuestionado sobre vuestro consumo de chocolate o de café? Si es normal tener acceso ilimitado a estos productos y las consecuencias sobre las personas y los ecosistemas de tales consumiciones. Ahora mismo, Francia y España venden armas a Arabia Saudí, armas que sirven para matar a la población yemení que se encuentra actualmente en una crisis humanitaria sin precedente. Voy ahora a centrarme en otro caso que es el Sri Lanka, que es mi país de origen. Durante 40 años Sri Lanka estuvo en una guerra. Gracias a esta guerra, Sri Lanka se convirtió en un eldorado para la adopción por parte de personas occidentales.
Pero, ¿pensáis que es normal que porque el país estaba en guerra se convirtiera en un paraíso de la adopción para la gente occidental? Os dejo pensar en esa reflexión. La fuerza actual del Occidente y nuestros modos de vida están basados y se mantienen gracias a la explotación de los recursos naturales y de las poblaciones del sur global. La adopción y la relación con el pasado colonial son todavía de actualidad. El desplazamiento de niños autóctonos no es un efecto nuevo. Durante las colonizaciones hubo muchos desplazamientos de niños autóctonos, sea con el fin de colmar el deseo de maternidad de personas blancas, como por ejemplo el caso de los nativos americanos que llegaban a familias blancas, o por otras razones, tal como para servir de mano de obra. Lo que me gustaría cuestionar concretamente es si la maternidad es un derecho o si es solo un privilegio reservado para colmar un deseo blanco. Si todas las maternidades valen lo mismo, ¿y por qué seguimos fragilizando a los derechos de las madres racializadas? Yo no soy la única en hablar de estos temas. Ya somos varios racializados, adoptados o no, que están hablando y debatiendo de estos diferentes temas en diferentes países. Y muchas de las ideas, conceptos, visiones y análisis son similares a pesar que no vivimos en los mismos sitios. Por último, quiero hablar del posicionamiento de las personas blancas en la lucha antirracista. Aquí empezaré con una cita de una carta que Luther King escribió en la cárcel de Birmingham en 1963. Debo confesar que en los últimos años me ha desilusionado enormemente los blancos moderados. Casi he alcanzado la lamentable conclusión de que el principal obstáculo para los negros en la lucha por la libertad no son los supremacistas del White Citizen Council ni los miembros del Ku Klux Klan, sino los blancos moderados que están más preocupados por el orden que por la justicia, que prefieren una paz negativa plasmada en la ausencia de la tensión antes de esta paz positiva que la presencia de la justicia proporciona, que constantemente dicen: estoy de acuerdo con tu objetivo, pero no puedo aprobar tu método de acción directa, que creen que una actitud paternalista que tiene el derecho a fijar el calendario para la libertad de otro ser humano, que tienen un concepto mítico del tiempo y que constantemente aconsejan a los negros que esperen un momento más propicio. Una comprensión inadecuada por parte de la persona de buena voluntad es mucho más frustrante que una absoluta incomprensión por parte de gente malintencionada. Entonces, ¿dónde vos podéis posicionar concretamente en todo esto? Las identidades y personas blancas no pueden seguir diciéndonos si nuestras luchas son válidas o no, ni tener un poder de validación sobre nuestras acciones. La posición de la gente blanca en las luchas antirracistas no pueden seguir siendo desde una visión paternalista, condescendiente o desde la posición del buen salvador blanco. Podemos elegir quién queremos poner en el centro de nuestras historias y cómo queremos contarlas. La reapropiación y la reconstrucción de nuestras historias son primordiales. Es importante también no opinar sobre cualquier cosa sin conocer el tema y no ofuscarse porque os llamamos blancos. La blanquitud es una construcción social y no una normalidad que no se podría cuestionar. No hay que coger el protagonismo y servirse de vuestros hijos para llamar el centro de atención o hacerse pasar por víctimas. Hay que bajar también de vuestro clasismo. ¿De qué sirve querer que tu niño tenga tus mismos privilegios si los demás se quedan atrás? También tenéis que actuar en las escuelas, pero no solo por vuestros hijos, sino para intentar tener un cambio significativo para la globalidad de los niños racializados. La escuela es un nido donde florecen las discriminaciones y el racismo. Y como varias, ya lo sabemos hoy, el racismo puede venir desde varios puntos, que sea los demás niños o padres, pero también profesores. Hay mucha negación y resistencia frente al racismo en las escuelas y es importante actuar lo más posible ahí, porque sabemos que los niños que están en estas escuelas son la sociedad de mañana.
También tenéis la responsabilidad de educaros al respeto y no tener que estar siempre esperando que os hagamos pedagogía. Hay decenas de producciones hechas por racializados que hablan de todos estos temas. No somos los primeros a hablar de estos temas. Hay referencias anticoloniales y antirracistas sobre más de 100 años, en diferentes idiomas y desde diferentes países. Hay que acercarse también a los eventos organizados por las personas racializadas, que son unas fuentes de conocimiento importante, tal como apoyar lo más posible las manifestaciones en contra del racismo. Muchos de nosotros no somos universitarios y no hacemos y seguimos educándonos al respeto. Hay que aprender a descentrar la mirada y aprender a escuchar. Para acabar voy a citar la película de La Haine, El Odio, película mítica en Francia que habla de banlieue y sus situaciones de urgencia. Es la historia de una sociedad que está cayendo y que a lo largo de su caída se repite sin parar para calmarse. Hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Pues tenemos que parar de decirnos hasta aquí todo bien y empezar a actuar todos juntos. Gracias. Tengo que seguir esto. Pues fantástico. Gracias, Anne-Catherine. Hola, ¿se puede entender? ¿Sí? ¿No? ¿Más alto? ¿Cómo es? Pero no. Okay. Sí, gracias. Cuestiones técnicas. Esta mejor, ¿no? Sí. Esta mejor, sí, más claro. Gracias. Gracias. Fue excelente y tendréis que perdonar mi español por adelante y voy a tratar de hablar lo más claramente posible. Bueno, yo quisiera hablar un poquito del privilegio blanco por la perspectiva personal al inicio y pues voy a hablar un poquito más de la situación más estructural y sistémico. Bueno, me han pedido que hable sobre el tema del privilegio blanco y me alegro de hacerlo. Tengo que decir de una de las ironías de mi existencia es la medida en que hablo de algo que siempre me ha faltado, el privilegio blanco. Por otra parte, como diría Michel Foucault, todo en la vida es irónico. O como dice Tim Kreider en su novela americana No aprendemos nada, es una de las perversidades enloquecedoras de la psicología humana que solo notamos que estamos vivos cuando recordamos que vamos a morir, de la misma manera que algunos de nosotros apreciamos a nuestras novias solo después de que se hayan convertido en exnovias. Entonces, la ironía para mí es que la primera vez que escuché el término privilegio blanco fue por la parte de una mujer blanca. Pero tengo que decir que en el momento en que escuché el término, supe absolutamente lo que significaba y que había vivido la falta de privilegio blanco durante toda mi vida hacia este punto. Y eso, irónicamente, es la razón por la que yo, como persona racializada, estoy bien calificado para explicarle el privilegio del blanco como alguien que nunca lo ha tenido. Pero permítanme comenzar contándolos
un poquito de mi historia personal. Nací en Corea del Sur en 1960, sí, soy muy viejo, y fui adoptado a Milwaukee, Wisconsin, a la edad de 8 meses. Fue criado por padres estadounidenses de ascendencia noruega y alemana, y en los años 60 y 70, en un entorno sociocultural que fue fuertemente influenciado por inmigrantes alemanes estadounidenses. Y me criaron en una blancura casi total. Así que experimenté la continua disonancia cognitiva de escuchar a todos los que me rodeaban diciendo que no veían la raza, cuando todos veían la raza, sobre todo mi raza, la mía. Y eso es absolutamente el núcleo del privilegio blanco para la gente blanca, el privilegio de no ver la raza, porque son parte de la raza dominante y disfrutan de todos los privilegios. Así como la mayoría de los hombres no ven su género, y la mayoría de los heterosexuales no ven su orientación, y la mayoría de las personas sanas no ven sus ventajas físicas, la mayoría de las personas blancas no ven su raza. Como han dicho otros, es como tratar de hacer que los peces comprendan que nadan en el agua. Pero las personas racializadas son conscientes de su falta de privilegio blanco todo el tiempo. Les golpea la cara todo el tiempo. Y por haber crecido en una blancura casi total, como el adoptado transracial, experimenté tanto el racismo como el silencio blanco total alrededor de la raza al mismo tiempo. Había tanta disonancia cognitiva involucrada. Todos decían que nunca ven la raza, pero la realidad es otra. Bueno, entonces, hablamos un poquito del privilegio blanco en un contexto más amplio. El trabajo absolutamente seminal en la literatura del privilegio blanco es desempacar o deshacer la mochila invisible, o como se traduce en España, la maleta invisible, por la activista y profesora estadounidense Peggy McIntosh. Fue escrito en 1988. En su ensayo Privilegio Blanco y Privilegio Masculino, relato personal de venir a ver las correspondencias a través del trabajo en estudios de mujeres, McIntosh describe su comprensión del privilegio blanco como una ventaja no ganada basada en la raza que puede observarse tanto sistémicamente como individualmente, como todos los privilegios no ganados en la sociedad. Después de observar e investigar lo que él llama privilegio masculino no reconocido y mantenido inconscientemente por los hombres, McIntosh llegó a la conclusión de que, dado que las jerarquías en la sociedad están entrelazadas, probablemente experimentó un privilegio blanco análogo al privilegio masculino. McIntosh utilizó la metáfora del privilegio blanco como una mochila invisible y engrávida de provisiones especiales, garantías, herramientas, mapas, guías, libros de códigos, pasaportes, visas, ropa, brújula, equipo de emergencia y cheques en blanco. ¿Cómo no? En su ensayo original, McIntosh enumeró 46 de sus propias ventajas cotidianas, como puedo ir de compras la mayor parte del tiempo bastante seguro,
de que no me seguirán ni me acosarán. Puedo estar seguro de que a mis hijos se les entregarán materiales curriculares que atestiguen la existencia de su raza, y si un policía de tránsito me detiene o si el IRS, la Fiscalía, audita mi declaración de impuestos, puedo estar seguro de que no me han destacado debido a mi raza. McIntosh ha declarado que para estudiar los sistemas de ventaja y desventaja, ya que afectan a los individuos, la blancura es solo una de las muchas variables que se pueden observar, comenzando con, por ejemplo, el lugar de uno en el orden de nacimiento o su tipo de cuerpo, etc. Mientras tanto, Robin DiAngelo, autora estadounidense, ha publicado recientemente su libro sobre fragilidad blanca. Un libro muy importante que, bueno, en este momento solo sigue en inglés, pero... Y fue publicado este junio en Estados Unidos y ya es un bestseller. Escribe ella sobre este tema. Mi libro, Fragilidad Blanca, porque es tan difícil para las personas blancas hablar de racismo, está arraigado sin disculpas en la política de identidad. Soy blanca y estoy abordando una dinámica blanca común. Estoy escribiendo principalmente para un público blanco. Cuando uso los términos nosotros y nosotras, me refiero al colectivo blanco. Este puede ser discordante para los sectores blancos porque rara vez se nos pide que pensemos en nosotros mismos o en los demás blancos en términos raciales. Pero en lugar de retirarnos ante esta incomodidad, podemos practicar la construcción de nuestro rigor para el examen crítico de la identidad blanca, un antídoto necesario para fragilidad blanca. Yo quisiera decir solo que este concepto de fragilidad blanca también es importante y se discuta de más en más en Estados Unidos como un concepto aliado al privilegio blanco, porque se desconcerta tanto para la mayor parte de la gente blanca de hablar del privilegio blanco que necesitó crear este término aliado, fragilidad blanca. Y bueno, vamos a discutir juntos todos. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo se puede hacer una pregunta o hay un micrófono? O... Hola, ¿hay alguien que quiera hacer la aportación? ¿La pregunta o...? Sí, tal vez sí que puedes repetir la pregunta de una persona, ¿no? Quiero preguntar si ambos le han preguntado a sus padres sobre el por qué, si ellos son conscientes del privilegio o no. Sí. Me pregunta si vuestras familias han sido conscientes de su privilegio blanco, si habéis... de la falta de privilegio. O la falta de privilegio vuestra, si es un tema que ha salido en vuestras familias. Yo personalmente en mi familia no ha salido el tema, pero que quedan todavía arriba con... Bueno, la cosa es que yo soy de un pueblo también. Entonces digamos que el hecho de tener mucho racializado donde he crecido no existe. Digamos que ahora los más jóvenes sí que hay muchísimo más mezcla,
pero digamos que hace 20, 25 años atrás no había mezcla. Y no, mis padres creo que básicamente no entienden nada de esto. En mi caso no entienden absolutamente nada. Bueno, la realidad es que mis padres están muertos desde hace casi 40 años, pues no había la oportunidad. Pero lo interesante es que en los años 60 y 70 no existían para nada esos conceptos. Pues es un regalo para nosotros que vivimos en esta época, solo de poder discutir ¿no? Pues. Pero buenísima pregunta. Sí, Rocío. Bueno, yo tengo una pregunta. Hace poco leí un post tuyo de... Sí. ¿Puedes hablar? Sí, puedes, sí, cómo no. Sí, por favor. Bueno, hace poco leí en un post tuyo sobre el tema de la educación, lo mucho que valorabas... ¿Un post mío? Sí, en otra, de adopción transracial, americano, sobre lo mucho que valorabas la educación que te habían dado tus padres para, de alguna manera, poder conocer más mundo, poder relacionarte con más gente y acceder a un mayor, digamos, nivel de privilegio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo veo que muchas veces las personas que tenemos hijos adoptados, racializados, tenemos esta inquietud, ¿no? ¿Cómo elegimos el colegio de nuestros hijos? Yo, por ejemplo, elegí un colegio de mis hijos al principio que era con un porcentaje de niños racializados muy elevado, pero resultó que era un colegio horrible, donde no había ningún nivel, donde los profesores no hacían nada, donde mis hijas dormían la siesta. Entonces las cambié y busqué otro que había un porcentaje menor de racializados, pero que la enseñanza era mejor, porque no encontré las dos cosas juntas. Prioricé su educación por encima de que estuvieran con más niños racializados. Eso me crea un cierto sentimiento de culpa. Por una parte pienso, bueno, intento compensar con otras actividades y tal, donde se relacionan con personas racializadas, pero siempre me queda un poco de sentimiento de culpa, porque prioricé eso, ¿no? Al leer tu post, en el trama me quedé un poco así, como diciendo, sí, quería pues un poco porque antes lo hemos hablado también en la comida, sí, ¿no? La dificultad de encontrar un colegio adecuado, ¿no? Nos cuesta mucho. Gracias, Jorge. Bueno, mucho mejor que tengamos esta pregunta aquí y no con mis amigos en Estados Unidos en este momento. Es que lo que quería decir en este post del TAP, de nuestro grupo de lengua inglesa, fue que hay un debate que sigue y continúa en Estados Unidos en la comunidad adoptiva sobre el balance de considerar los niveles de educación, de instrucción, contra la idea de diversidad y espejos raciales. Es importantísimo para un adoptado transracial de tener espejos raciales. Pero para mí, por ejemplo, la razón por que estoy yo aquí con vosotros en este momento es que tenía una educación fantástica por la generosidad o por el conocimiento de la importancia de esto por la parte de mis padres. Y si tengo que ¿cómo se dice? Choose between. Escoger entre las dos. Gracias.
mi diccionario humano. Gracias. Tendré que escoger educación, porque últimamente nosotros, adoptados transraciales, tenemos que buscar encontrar un mundo lo más amplio posible. Eso es mi experiencia y mi perspectiva. Estar en un ambiente social como lo de mi infancia fue muy difícil. Fue una situación muy provincial, una cultura muy provincial, y de escaparla fue tan importante. La sola posibilidad fue por la educación. ¿Se tiene sentido? Pues últimamente para mí, en mi perspectiva, por experiencia vivida, es que la educación es lo más importante, porque con educación se puede tener más posibilidades en la vida. No sé exactamente qué decirte con esto, porque creo que es muy problemático que ahora en España se está desarrollando mucho las escuelas gueto y que estéis corriendo al patrón francés, pero vais hasta el muro así, con esto. Entonces, ¿qué es las respuestas? ¿Harían vuestros niños de estas escuelas y ponerles en otros colegios que son mejores? ¿O por qué no intentar de romper estos guetos directamente, y justamente la gente que tiene el privilegio blanco intentar de servirse de su privilegio blanco para que estas escuelas básicamente también empiezan a cambiar? La responsabilidad de los profes, pienso que son dos cosas, porque cuando tienes 30 niños histéricos enfrente tuyo, yo no sé si podría dar clase a 30 niños que tienen 13, 14 o 15 años, porque hay mucha gente, muchísima gente también en estas clases. Claro, cuando tú vas en otro tipo de colegio o instituto, pues son clases diminutivas. Pero creo que no estoy totalmente segura que la solución sea poner a nuestros niños en otras escuelas. Quizás sería bien también de empezar a ver dónde están las problemáticas de estas escuelas y empezar a actuar directamente ahí para romper este círculo. Porque si no, nunca vamos a salir de esto. Y serán escuelas gueto, escuelas gueto, escuelas gueto. O sea, para mí. Pero no tengo una respuesta exacta a esto, solamente que tenemos que empezar también a ir a mirar lo que está pasando y justamente romper estos sistemas también, porque no puede ser que en algunas escuelas hay solamente los mejores y del otro lado hay solamente los que, bueno, que tienen un nivel quizás más bajo. No significa que son malos, pero que la educación que los dan sea más mala, porque es un sistema que es totalmente injusto, básicamente. Porque aquí la escuela en Cataluña va mucho de la escuela laica. Y creo que hay mucha equivocación en lo que es el laicismo, pero la escuela laica dice que básicamente la escuela es igual para todos. Y eso es totalmente falso. Es muy falso, porque básicamente la escuela sí que es igual para todos, porque lo que nos enseñan es la misma cosa, pero no es equitativa. Porque básicamente si tú tienes un nivel de vida medio o alto, que hay una mujer que se puede ocupar de tus niños, que puedes ir a clase de piano, pues claramente vas a desarrollar algunas cosas que algunas otras familias no se pueden permitir. Entonces no es equitativo en este sentido. Entonces creo que es una área central al cual nos tenemos que empezar a atacar todos, porque básicamente vais a acabar como Francia. ¿Y qué pasó en Francia? Francia petó, Francia se quemó entera más de una vez por ese tipo de cosas. Entonces creo que también, para mí no creo que sea la mejor solución de quitar los niños para meterlos en las mejores escuelas tampoco. No, a ver, buscando un porcentaje de racializado, tampoco es que fuera una escuela blanca del todo, ni mucho menos. Pero es complicado, porque yo estuve 2 años luchando contra eso, ¿no?
pero aquí en España los profesores son funcionarios y como te toque, como el niño negro es tonto y no hace falta hacerle nada, que duerma, o sea, es como darte contra una pared. Yo he llegado a llorar de frustración y acabas por decir. Pero por eso creo que hay que hacer un poco piña también entre las madres, y una cosa principal también, empezar a hacer caso a las madres racializadas que llevan este tema desde muchísimos años, y empezar a hacer piña también todas juntas para ver cómo se puede actuar, o sea, yo creo. Solo una cosita más. Tenemos en Estados Unidos más movilidad que aquí, y hay muchos padres que se mueven por diferencia de oportunidades por sus niños, pero me parece que sea más difícil aquí en España de hacerlo. Pues. Ven. Quería comentar un poco sobre las escuelas gueto. Muchas veces están en las manos de... Nosotros también como inmigrantes escapamos de la escuela gueto. Los inmigrantes privilegiados que hemos tenido una formación o que tenemos un trabajo, escapamos porque las escuelas gueto también no permiten que nuestros hijos evolucionen. Por el sistema, por el profesorado, mi hermana tenía sus hijos en escuela gueto. Se le limitó cuando estaba para pasar bachillerato, dijeron tú para formación profesional. El chico tenía excelentes en física, en química y matemáticas, y mi hermana fue a preguntar pero ¿por qué le asesoras para que vaya a un rango medio y no a la universidad? No, porque los inmigrantes no tenéis, bueno, pues estas cosas. Digo, pero solamente por ser inmigrantes ya nos cortas. Entonces al hijo menor lo puso en un colegio mejor, porque ya la experiencia nuestra en ese aspecto era pues, decir, mira, a ese tipo de escuelas pues no podemos, porque no nos van a dejar desarrollar nuestros hijos. O sea, también considero de que la propia sociedad, en cómo nos ve, nosotros los inmigrantes también estamos huyendo de la escuela gueto. Ponernos a un término de una escuela concertada barata, porque hay concertadas de diferentes niveles de pago, ¿no? Y es un poco porque la sociedad nos marca, la sociedad nos limita, y esa es la dificultad. Hay un aspecto interesante por eso, Erika, que en Estados Unidos los adoptados raciales tienen beneficios por tener padres blancos y de clase media alta, porque ya tienen oportunidades que no existen por la mayor parte todavía para la gente racializada. Pues es muy complicado, ¿no? Y yo conozco a muchos adoptados transraciales, personas racializadas en Estados Unidos que han tenido ese beneficio. Es algo como yo, es algo muy complejo, creo. No hay una solución perfecta. Yo por la escuela en sí, yo creo que lo viví al revés de ti, porque yo he ido en la escuela pública y yo venía de una familia privilegiada, pero los profes me bajaban a lo que era, básicamente, persona no blanca. Y en la escuela pública me pasó exactamente cosas parecidas, que básicamente como me veían como una persona que podría ser de fuera, cuando era blanca, pues básicamente me han reducido a lo que era. Y creo que donde aprendí que no era blanca era la escuela. O sea, era la escuela pública francesa que me aprendió que básicamente no era como los demás. Entonces, es un tema que es bastante complicado porque quizás no sé cómo funciona el sistema escolar también en Estados Unidos, pero... Yo era en escuelas públicas también, pero con bastante oportunidad de tener éxito. Sí, sí. Pero he entendido.
por favor. Bueno, yo de pequeña me tragué un micrófono y no lo necesito mucho. Bueno, mira, yo me llamo Nogai y me parece interesante lo que estabais diciendo. El único tema es que vosotros habláis de jóvenes, ¿no?, racializados, adoptados. ¿Y qué pasa con los que no son adoptados? Porque yo soy racializada, pero no soy adoptada. Yo tengo, y sufro lo mismo que vosotros, porque además yo tengo una madre blanca, pero un padre negro. Y entonces decíais, bueno, tienes el privilegio de que tienes a los padres blancos y entonces, ¿no?, tienes otras cosas más fáciles porque tienes los padres blancos detrás. No, en mi caso no, porque uno de mis padres es negro. Entonces, lo que decía Rocío, ¿no?, en las escuelas tienes que escoger, bueno, no sé si te llamas Rocío, creo que te han llamado así, ¿eh? Ah, no, vale. Digo, a lo mejor le he rebautizado. En las escuelas, ¿no?, tenía esa duda y ese sentimiento de culpabilidad con mi hijo, si lo meto en una escuela segregada, que les llaman ahora, porque ahora cuando os explique el siguiente punto a lo mejor os llama un poco más la atención. Tengo la duda de si llevo a mi hijo a una escuela segregada porque tendrá más contacto con niños, ¿no?, de su misma raza, de su misma nacionalidad de origen, ¿no?, de su mismo color y demás, con quien se puede identificar, o a una escuela que tiene un poco más de nivel y que le garantiza, ¿no?, que pueda seguir un poco más adelante con sus estudios. El tema está, eso también lo estaba hablando antes, que claro, cuando se hacen estas adopciones internacionales, bueno, sí, ¿no?, adopciones internacionales, claro, los padres son blancos, el niño suele ser mestizo, negro, ¿no?, de cualquier otra raza que no sea blanco normalmente, y se ve esa diferencia, ¿no? Y claro, no tiene un referente, no tiene alguien con quien ver esas similitudes, alguien con quien identificarse. Yo en mi caso lo tenía muy claro, o sea, yo soy negra porque mi padre es negro. No había mucho más allá y además me parecía a él. Entonces yo tenía un referente y tenía alguien a quien asimilar, o quien decir, bueno, pues yo vengo de él. Sí que mi madre es blanca y rubia y a lo mejor a ella no me parezco tanto, pero a mi padre sí. Pero claro, luego llegas a un momento, yo me pongo en la piel de precisamente los que tienen padres blancos. Yo llegué a la adolescencia y, como todo adolescente supongo racializado, llegas a esa crisis de identidad que no sabes realmente de dónde eres y de dónde vienes. En mi caso, claro, aquí, por muy española que sea, la gente no me ve como una española, porque no, dentro del imaginario de las personas no tengo el perfil típico de española. Entonces, pero claro, mi padre era de Senegal. Cuando voy a Senegal, tampoco soy senegalesa. A mí me llaman blanca, como a cualquier rubio blanco de ojos azules. Y utilizan el mismo término que utilizan para llamar a los blancos para llamarme a mí. Entonces llegas a esa crisis de identidad que dices, claro, aquí soy negra y aquí soy blanca. ¿Y de dónde soy? Pues, ¿y a qué pertenezco, no? Pues yo me imagino que los niños adoptados pues sienten eso, pero más. Porque no tienen ningún referente en ninguno de los dos padres, no se identifican con ninguno de ellos, en esta sociedad no son españoles, en el imaginario de las personas, y no tienen contacto con muchas veces, ¿no?, con el país de origen con el que se podrían de alguna manera identificar. Entonces llega la duda esta de ¿qué hago? ¿Lo llevo a una escuela? Claro, luego sumamos el hecho de que, como habéis dicho, muchas de las familias son de clase media alta, por lo tanto, por norma general ya no se relacionan con familias migrantes, porque privilegio blanco, ¿no?, se considera un poco por encima, las familias migrantes se suelen considerar, ¿no?, por debajo en la escala social, económicamente y demás. Por lo tanto, esos niños ya no tienen esa relación con otras familias migrantes y demás. Y luego pasa esto, ¿no? ¿De dónde soy? ¿Con quién me relaciono? Voy con un grupo de amigos que todos son blancos, para ellos yo soy uno más, pero en realidad no soy uno más. O sea, soy uno más negro, pero no soy igual que ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué premias? Bueno, pues
como yo no me relaciono mucho con familias migrantes, quiero que mis hijos no tengan esos amigos que se parezcan a ellos, con los que pueda estar y tal, pero la educación en esa escuela es una mierda. ¿Qué hago? Que no tenga que sufrir esta crisis de identidad y que tenga referentes, o que tenga estudios y llegue a algún sitio. Pues mira, yo te diré que estudié en las peores escuelas de mi ciudad, en las peores escuelas que ahora son segregadas, que además odio este término, y además te voy a poner el punto ahí. Soy profesora de secundaria, soy una de las pocas, en mi ciudad solo soy yo, y he llegado a la universidad. Y también tuve esa crisis de identidad, precisamente, y estudiando en escuelas segregadas, pero el problema es que en esa época las escuelas segregadas eran gitanos y yo. Tampoco me identificaba con ellos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pero también es verdad que necesitamos esos estudios. Porque en esta sociedad, del mismo modo, ¿no?, que a mí no me consideran española, ¿no?, aunque no sea, bueno, no me ven como la típica española, me enfrento a las mismas situaciones que cualquier persona racializada. Entonces, me consideran inferior en la escala social, económicamente, intelectualmente y demás. Entonces, eso significa que si no tienes unos estudios superiores y si no accedes a un empleo, ¿no?, en el que eres un número, un título, algo, ¿no?, que vaya mucho más allá de tu nombre, tu apellido y tu color, estás condenado, estás encasillado en una serie de empleos que van desde el servilismo a los blancos, o sea, ya sea limpiar, cocinar, cuidar de las personas mayores, trabajar en los almacenes, en las cadenas de producción y ya está. Si tienes suerte y tienes ese punto exótico de atención al público, ¿no?, una morenita también siempre queda bien, pero aparte de eso, ya está. Entonces, completamente no sé. Sí, gracias. Bueno, un punto excelente, gracias. Un punto interesante es que la persona con quien había creado el grupo original de lengua inglesa, TAP, Transracial Adoption Perspectives, es una mujer birracial, Michelle Hughes, que también vive en Chicago conmigo, y es una persona birracial blanca-negra, y al inicio teníamos tanto en común con yo como adoptado transracial y ella como persona birracial. Fue algo que vimos que fue un análogo o algo muy similar que podía ayudar a crear este enlace entre los dos partidos o algo, porque la experiencia es muy similar. Y todo lo que tú has compartido, he oído de tantos, tengo tantos amigos birraciales en Estados Unidos también, y tu experiencia también es la suya. Es interesante. Una cosa, en Estados Unidos tenéis cota, ¿no? Tenemos Cota. Sí, es complicado. Vale. Es un tema de una semana. Vale. Pero sí. Pero la cosa interesante que tú has compartido también es para los birraciales, para los adoptados transraciales, ¿qué es la identidad? ¿Cómo pareces tú a la gente? Yo he experimentado la misma cosa, que no me permite de ser blanco, aunque crecí completamente en la cultura blanca estadounidense. De hecho, en la cultura
alemana, americana, de inmigrantes y todo eso. Pero por mi cara soy asiático y eso es todo. Es interesante, ¿no? Y limitar a las personas racializadas es la experiencia universal, pero cómo se manifiesta depende de la situación, pero limitarnos es casi universal, o tratar de limitarnos. ¿Unas o dos más? ¿Una pregunta más? Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yo, Laia. Me alegra de estar aquí. Yo quería preguntaros si en Francia y en Estados Unidos, en el tema escolar, si existen, cuando hay problemática con los niños, existen protocolos para proceder en casos de racismo, o si tenéis apoyo de las instituciones, qué clase de apoyo tenéis. Y a ti, Mar, quería preguntarte que nos contaras un poco en Estados Unidos qué es las iniciativas que estás haciendo con los iniciativas, qué haces con los adoptados y con los padres, un poco el trabajo que haces con ellos, que nos contaras un poquito más. ¿En la educación formal o en...? Por un lado, el tema escolar, quería saber si hay algún protocolo antirracista o cuando hay niños que tienen problemas en las escuelas, cómo se trata en Estados Unidos y cómo se trata en Francia ese tema. No sé si el currículum, lo que es la materia escolar, también introducir sobre la cultura de orígenes, ¿no? Hay veces que... Sí. Hablábamos sobre este tema en la merienda, de hecho, con Sandra, sobre este tema, ¿no? Bueno, es súper complicado en Estados Unidos, súper complicado. Hay protocolos, pero depende completamente del colegio particular, la política de la escuela, y son en general muy limitados, y tenemos que ayudar a la gente en la administración de las escuelas, de los colegios y los institutos, porque son muy débiles y muy variables, y por la mayor parte no ayudan a las cosas. Estoy avisando continuamente a padres blancos transraciales en situaciones con sus niños en la escuela con racismo, incluso el racismo de las maestras o los profesores es pésimo, pero existe y no tenemos todavía una solución universal o nacional en esa razón. Depende completamente de la escuela o institución educativa individual. En Francia es un poco igual, creo que se reparte un poco en función de dónde están las escuelas. Sé que, por ejemplo, ya he tenido hace poco un caso de... Además es un poco complicado el caso porque es una chica que es adoptada y entonces ha tenido un nene con un chico adoptado que es también de Sri Lanka. Entonces, básicamente, los dos han crecido sin modelos racializados y la nena acaba de enfrentarse al primer caso de racismo. Claro, no sabían cómo reaccionar frente a esto, porque como han crecido en un entorno muy blanco, en un pueblo pequeñito, claro, con todo esto, no han vivido muchísimo el racismo, porque estaban en un tipo de burbuja de protección. Los ha ayudado un poco para ver cómo podrían reaccionar y tal, y la escuela es verdad que ha reaccionado muy rápido, ya están organizando algo con toda la gente, todos los alumnos, los padres, o sea que ha ido muy rápida la respuesta. La otra cosa que depende de las escuelas, claramente, si tú vives de un lado del periférico, del otro también. Claramente en Francia, digamos que las poblaciones que tienen menos dinero, entre comillas, viven del otro lado del periférico. Y ahí es un follón porque ahora están diciendo de poner policía dentro de las escuelas. Porque hubo un caso hace unos meses de un joven, que era negro,
que la profe, no sé qué pasó exactamente con la profe, que no le quería comprar la nota, una tontería. Y el adolescente ha sacado una pistola que era de plástico. Era de plástico. Solamente que no han dicho que la pistola era de plástico y la prensa ha cogido todo esto, se ha montado una historia y que no veas, y han dicho, vale, pues entonces ha vuelto otra vez en la temática de poner la policía en las escuelas. Pero sabemos para quién va a ser. No son todas las escuelas, van a ser una categoría especial de escuelas, y yo creo que el racismo más brutal que existe en Francia es la policía y la escuela. O sea, la policía y la escuela es brutal. Y no sé si... Yo creo que Francia va a llegar a otra confrontación al momento dado. Entonces creo que no está igual en todo el territorio. Básicamente hay escuelas que lo tratan muy bien, que ya hacen directamente, sin que pase ningún caso de racismo, ya van hablando de diferencias, tienen como literatura diversa, todo esto para que la sociedad cambie un poco, y escuelas que están totalmente, bueno, que son como futura cárcel, entre comillas, porque si ya hacemos entrar a la policía dentro de la escuela, para mí lo peor que podemos hacer. Solo un punto de más. En Estados Unidos, aunque cuando hay una política formal sobre situaciones, de realizarlo, si la administración es completamente blanca, es difícil, ¿no? Porque tendrán que entender la política, y por la mayor parte los blancos no lo entienden. Pues se puede crear una política sobre muchas situaciones, ¿no? Pero no se puede realizar con éxito si el personal no lo entiende. Sí, pues así es. Una pregunta más. Sí, por favor. Hola. Bueno, una bona tarda. A veure, jo m'expreso millor en català, per això faré la meva intervenció en català. Ho sento, que m'han dit que... Sí? Vale. A veure, jo veig que aquí ha sortit més el tema de l'escola que el tema del privilegi blanc. Llavors, això ens porta a veure clarament que la base en aquesta societat no està funcionant bé. Podem imaginar, a veure, no és una pregunta, és més bé una reflexió. Podem imaginar escoles on hi hagi només homes, perquè aquests homes diuen que no volen estudiar amb les noies perquè la consideren menys intel·ligent, menys capacitada intel·lectualment? Això no el podem imaginar, no? En el món d'ara, que estem parlant d'igualtat, home-dona, per què permetem que passi l'altre? Que hi hagi escoles on hi ha la gran majoria de gent blanca i altres escoles de molta concentració de fills i filles racialitzats. Per què permetem això? I ho permetem tots i totes. Existeix en tots els pobles i en totes les ciutats. Per mi això és un gran senyal de que aquesta societat no vol reconèixer que és una societat racista. Perquè si tothom sap que en el seu poble hi ha una escola, dues, tres, on hi ha molta concentració de nens i nenes racialitzats, és que perquè la gran majoria de la gent del poble no volen barrejar-se amb aquests nens i nenes. Llavors, són persones que no volen qüestionar el privilegi blanc que tenen, no volen qüestionar el grau de racisme que tenen interioritzat. No el volen posar sobre la taula. El fet d'agafar el teu fill o filla i portar-la a una altra escola no soluciona res. No soluciona res. Perquè si és negre, serà negre en la classe. Si és moro, serà moro de la classe. I si és una altra nacionalitat, també. Per què? He passat per aquesta experiència. Això que ens diuen a vegades els nostres fills és que el profe ens té mania i nosaltres, com que som petits, no els fem cas.
I després amb el temps vas veient que estàs perdent els teus fills, perquè estan tornant d'allò que estan vivint a l'escola 5 hores al dia, 5 hores al dia. Al final el seu caràcter s'està canviant, s'està posant una mica més agressiu, veu que ningú li fa cas. Agafes el teu fill, després de molts anys i d'arribar a veure que això el pot afectar a nivell personal, a nivell acadèmic, i el portes a una altra escola, i no és una escola pública perquè no te la donen, llavors has de gestionar la teva economia de la manera que sigui per portar-lo a una escola concertada, i allà és el mur de l'escola. Tot i així, no sé qui... Aquí ha sortit el tema de... És el mur de l'escola, i aquest mur de l'escola només pot fer mòduls. I d'aquests mòduls de manualitats, vull dir que perquè la seva capacitat intel·lectual no li permet anar més enllà d'això. Vull dir que tu el portes a una escola concertada pagant perquè pugui estudiar, tot i així la mirada és la mateixa. Per què? Perquè aquests profis sí que han passat per la facultat d'educació, però són facultats, i tu ets mestre, jo crec que has vist que no hi ha matèries que parla de la diversitat cultural, de la interculturalitat, res, perquè estic en l'autònoma i ho veig. Bueno, el meu és diferent, perquè jo soc professora de secundària i a la meva carrera sí que tractem aspectes culturals, però perquè jo he fet filologia anglesa i llavors jo tracto cultura anglesa d'arreu del món i tracto diferents cultures i tot. Bueno, jo estic en la facultat d'educació i en l'autònoma no existeix aquesta matèria. És una optativa i després entres a l'aula i són tres alumnes. Total, que tu pots... El que volia dir és que tu pots canviar d'escola però no canvies de mirada, perquè aquest professor és el mateix del poble que veu també que hi ha escoles concertades i no fa res, ell que és professor i que és del món d'educació i que per ell ha de ser una cosa inadmissible, però tot i així no fan res. El que ha dit l'Anna, al adonar-nos d'això hem de saber que la societat està en perill. La societat, perquè si l'escola és així, com serà el futur d'aquesta societat? Llavors el que hem de fer és aprofitar aquest privilegi blanc per donar, per conscienciar, per fer alguna cosa que cridi l'atenció, de parlar amb els responsables, de fer manifestar, no sé què s'ha de fer, però jo crec que és una cosa que ens posa a tots i totes en una situació molt delicada i no volem esperar fins que passi el que està passant i el que ha passat en França. Moltes gràcies. Bueno, y lo que pasa es que a los adoptados nos pueden esencializar a nosotros también, a mí me pasó. Entonces, básicamente lo que estaba explicando antes, que por ejemplo, muchas familias racializadas, si tú sales el nene de la escuela, que le pones en otra escuela, pues puede ser que vive mucho racismo desde ahí. Y se podría pensar que como nosotros tenemos padres blancos, pues nos escapamos de ese tipo de racismo, pero no es verdad. Porque yo, cuando estaba en el colegio, bueno, es diferente porque el colegio es francés de 11 a 13, 14 y después vemos el instituto. Pues había profes que básicamente me trataban porque era no blanca. Me daba como un tipo de etiqueta directamente encima mía porque no era no blanca. Y me acuerdo de estar en una tipo de clase de arte plástico donde toda la clase estaba haciendo follón, yo callada, y cuando había un problema yo salía. Siempre era yo que salía. Entonces, aún que tenemos los padres que nos dan el privilegio, la confrontación con la escuela pública que nosotros tenemos que vivir puede ser bastante dura y es por eso que sí que hay que actuar ahí directamente. Sí, y pues tenemos que yo, referente a lo que decía la compañera del tema educación, ¿no? Que no consigues nada con sacar a los niños y que dentro de las escuelas hay racismo y que no separarías a los hombres y mujeres. Yo, por ejemplo, yo vengo de Lleida, ¿vale? En Lleida tenemos una peculiaridad un poco especial. Tenemos muchísimas escuelas segregadas
Entonces, la mayoría de los padres blancos han sacado de las escuelas públicas a sus hijos y las están llevando a las concertadas, lo que ha provocado que la mayoría de escuelas públicas de Lleida sean escuelas segregadas, a no ser que estén un poco a las afueras, lo que conlleva que tienes que llegar en autocar, que eso conlleva un desembolso a final de mes, ¿no?, de pagar el autocar, que no todas las familias se lo pueden permitir, y ha sido la manera un poco como de, bueno, pues en vez de llevarlos a las concertadas, los llevamos a las públicas que están lejos. Lo que decías, no permitiríamos que hombres y mujeres, nosotros tenemos, y aún existen, y reciben ayudas del gobierno y están subvencionadas por la Generalitat. En Lleida hay escuelas segregadas, bueno, diferenciadas para hombres y mujeres. Nosotros tenemos escuelas concertadas y tenemos una escuela únicamente para chicos donde todos los alumnos son hombres, los profesores son hombres, el personal laboral es hombre, como mucho puede ser que tengan una secretaria. Sí, la secretaria sí que queda bien que sea mujer. Y son hombres. Y justo enfrente, al otro lado de la carretera, está el de mujeres. Lo más fuerte de todo esto es que hay familias, porque encima son familias pudientes de la ciudad, con un buen nivel económico, y que en esas familias puede ser que tengan 3 hijos, da igual que sea chico, chica, chico, ¿sí? Y por la mañana van a llevar a sus 2 chicos a la escuela de chicos y a su hija a la escuela de chicas. Y no alegan precisamente que las mujeres somos inferiormente, o sea, intelectualmente inferiores, al contrario. Ellos dicen que las mujeres aprendemos mucho más rápido, que tenemos ¿no?, una capacidad intelectual mucho más elevada que los hombres y que aprendemos a otro ritmo y que por eso es mucho mejor que aprendan por separado. Pues mira, está permitido, existe y recibe todas las ayudas de la Generalitat y está subvencionado. Y si eso se permite, pues lo otro, pues no sé qué quieres que te diga. ¿Puedo contarte una cosa? Sí. Es una, mira, quería comentarlo y justo me viene a ver, bueno, hace poco, hace poco, bueno, una chica que no me conocía de nada y que se pensaba que yo era profesora y que, bueno, cerca de donde yo vivo hay una escuela de estas, segregada por sexo. Y esta chica me comentó que ella llevaba a sus hijos allí por el cuidado. Yo tenía una reunión del instituto y no sé por qué lo comenté. Y justo ella tenía una reunión pues en esa escuela. Pero bueno, lo más fuerte no es esto. Es que me comentó que ella estaba de profesora de secundaria en una escuela de Tarrasa. Y bueno, y sin conocerme de nada, sí, fatal. Dice, supongo que bueno, mis hijos van a un instituto público con todos estos problemas. Pues bueno, comentáis, ¿no? Pero esta chica me dijo, sí, porque es que está lleno de inmigrantes y de gitanos y que son unos maleducados. Bueno, me quedé de piedra. ¿Cómo puede ser, bueno, que esta persona sea profesora? Bueno, es que, vamos. Bueno, con esto ya lo digo todo. Entonces es muy importante esto, que se trabaje igual que se está luchando, porque se incluya una educación sexual en la escuela. Pues todos estos temas, los profesores no pueden estar dando clases en una escuela privada o concertada sin que estos temas y este privilegio blanco se lo hayan cuestionado nunca, sin que eso, o sea, es que no entra en la cabeza que cómo puedes estar educando niños y que tengan estos problemas diariamente de rechazo por los mismos profesores y de encontrarse que eso, que si hay una pelea pues siempre serán ellos o los culpables, bueno, es un problema. Y los guetos también. Yo es que como me cuestiona todo, pues bueno, también, o sea, ¿cómo puede ser también que en una escuela, ningún profesor de esa escuela, porque es una escuela que está en un barrio, pues ningún profesor lleve a sus hijos a esa escuela? También para mí esto, también lo encuentro muy chocante, ¿no? Porque cada vez dices, ostras, algo está pasando, ¿no? O sea, y no me pongo como ejemplo porque vivo en un pueblo que la verdad que tampoco hay mezcla, van a una escuela pública, pero bueno, ha sido así. Y bueno, no sé, que gracias. Gracias. Y eso es, mi comentario último es que, bueno, tenemos muchísimos desafíos en este tema en Estados Unidos, pero hay esperanza.
y estamos avanzando por ciertos temas y en diversas áreas y se debe tener mucho tiempo para cambiar la sociedad, pero se cambia y probablemente vosotros leéis cosas horribles que están ocurriendo en Estados Unidos, pero por la mayor parte las cosas cambian por lo mayor en este momento y los progresistas estamos creando cambio en la sociedad, pues. Tenéis que mirar al final del mes porque en Francia se va a organizar una manifestación. Bueno, no sé si este año se va a seguir mucho porque es la primera vez, pero es súper chulo porque básicamente es el colectivo Rosa Parks que está organizando esto. Y el evento, ¿cuál es? Básicamente, la sociedad blanca en Francia dice que no existimos, somos invisibles, así quieren que caemos en esta sociedad. Entonces han dicho, vamos a hacer un evento donde todos los racializados de la sociedad durante un día desaparecemos de la vida pública, que sea las redes sociales, las escuelas, las tiendas, o sea, por todas partes. Y ahora mismo están organizando mini comité por todas partes en Francia, están dando charlas desde parte de gente racializada, todo autogestionado por racializados, y el día siguiente van a subir todos a París a hacer una grande manifestación. Y es el recuerdo de la primera grande marcha antirracista que se hizo en Francia hace 35 años. No sé si este año va a mover tantas personas, ya veo mucha gente que empieza a moverse, muchos intelectuales y gente bastante famosa dentro de las luchas que se movilizan, pero creo que es un movimiento que sería interesante a seguir y para demostrar que si quieren que nos invisibilizan, pues entonces lo hagamos de verdad y a ver lo que pasa. Gracias. Hola, mi nombre es Manuel y bueno, yo quería hacer simplemente un comentario y reflexión. O sea, me parece salieron temas interesantes en cuanto a la segregación escolar y, por ejemplo, nosotros en la universidad con unos compañeros hemos hecho un trabajo en cuanto a la segregación escolar aquí en Barcelona y estoy de acuerdo también en lo que dice Anne, ¿no? O sea, de esto de separar o no a los alumnos en los colegios, dependiendo, o sea, este trabajo que hemos hecho, o sea, surgía algo interesante que era que el único espacio donde no hay segregación escolar son las escuelas Bersoli. O sea, esto quiere decir que también hay una etapa, o sea, hay una parte, o sea, las mismas personas migrantes interiorizan este digamos, privilegio y a la hora de llevar a los alumnos o los hijos a las escuelas, esto tiene un peso muy importante. O sea, ¿por qué por qué el único espacio donde no hay segregación es en la escuela Bersoli? O sea, es porque son bebés y el bebé entonces se interpreta como no piensa, solo están jugando, no va a estar influido por ninguno de los otros. O sea, el prejuicio está en todos. O sea, es el sistema educativo lo que es. El sistema educativo de por sí segrega. Entonces, igual habría que reflexionar en cuanto al tema de la educación y del sistema educativo. Yo creo que, porque al final, ellos van a ser los futuros docentes, los futuros profesores de las escuelas, los futuros docentes universitarios. O sea, la educación es un privilegio también. La educación es parte del privilegio y si se continúa haciendo, porque salían los trabajos, en los estudios que pasaban mucho también entre las poblaciones migrantes, por no poner categorías ni hablar de qué tipo de migraciones, pero a la hora de elegir el colegio de los hijos, por ejemplo, en el casco antiguo, que es una de las partes que hay mucha migración, ¿no? Y hay mucha diversidad,
se tenía en cuenta esto. No, a esta escuela no, porque hay cierta población. Pero desde una comunidad migrante hacia otra comunidad migrante. O sea, ahí empiezan a jugar los privilegios y los estereotipos y los prejuicios entre las mismas poblaciones migrantes y, o sea, es algo que nos atraviesa a todos. Y igual habría que plantear que estos espacios y que se reflexione y se hable desde la educación, del privilegio blanco, de los privilegios en general, y para que las mismas personas blancas entiendan que el privilegio blanco también no es solamente una cuestión de piel, o sea, hay un montón de factores y que se tendrían que tratar en el sistema educativo. O sea. Ay, perdona, última cosa. Yo estoy recorriendo dinero porque ahora mismo estamos ayudando a los jóvenes que están migrando desde básicamente varios países de África y que están en una situación bastante complicada. Entonces, os voy a preguntar si queréis hacerme unas donaciones al final cuando vais a salir, porque todo este dinero va a ir para estos jóvenes y para, bueno, sus necesidades básicas, básicamente. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. De todo corazón. Gracias a todos los que habéis participado. También una pequeña cosita, solo deciros que Ambin está en proceso de transformación. Si alguien quiere información, me puede preguntar a mí, nos podéis escribir también. Aquí creo que ha salido más de una vez que debemos utilizar este privilegio para que este privilegio ya no sea privilegio, sino que sea un derecho para todo el mundo, para hacer una sociedad más justa. Y por favor, pues eso, ya sea desde la asociación o gracias por invitarnos. Individualmente, que las personas blancas tengamos este compromiso antirracista. Muchas gracias.